Vamos a empezar entonces, cada uno de los ponentes, les recuerdo, tienen 30 minutos. Luego de las presentaciones tendremos un periodo de preguntas como hemos hecho en los otros paneles. Valeria Coronel, la ponencia de Valeria Coronel se titula Organizaciones Obreras y Campesinas y el Estado, a finales de los años 30 y la primera parte de los años 40. Te doy la palabra, Valeria. Hoy, siendo el segundo día del evento, he querido entrar en diálogo, más allá de mis propias investigaciones, con las propuestas de interpretación que se hicieron el día de ayer y esta mañana, bueno, esta mañana no, pero el día de ayer, más las lecturas de algunos de los colegas que participaron en esta mañana, en cuanto a la interpretación de qué tipo de hito histórico es aquel que recordamos como la Revolución Gloriosa. Entonces, me acerco a ello en diálogo con lo discutido en anteriores sesiones para proponer una interpretación de la transición que nos ocupa como un momento en el que se puede observar un razonado intento de la izquierda de preservar su capital político forjado en 20 años de trabajo como articuladores e institucionalizadores de un campo de derechos sociales en diálogo con un campo popular que mediante litigios y procesos contenciosos, despliegues de fuerza y desobediencia en la frontera de clase, conflictuaron a la nación oligárquica y tocaron las puertas del Estado, logrando exitosas articulaciones, especialmente durante las décadas de inexistencia de un sólido pacto oligárquico. Este capital que la izquierda construye entre el año 26 y el año 44, fue construido en estos 20 años, incluye la reforma del Ministerio de Gobierno Interno hacia uno que, saliendo de la esfera de la policía, pasa a constituir lo que se llama el Ministerio de Previsión Social, Ministerio de Gobierno Interno, Previsión Social, Trabajo y Tierras, en donde se plantea una representación nacional, una instancia nacional de representación de justicia para dirimir casos de litigio planteados por sectores obreros y campesinos. Se plantea un discurso sobre la relación entre esta resolución de conflictos y litigios planteados por obreros y campesinos ante el Tribunal del Ministerio del Interior, Previsión Social, Trabajo y Tierras, y un proyecto de integración gradual hacia la ciudadanía de estos actores, vistos como sujetos, dentro del discurso burocrático, vistos como sujetos de la dominación gamonal, que era vista como otra de las fronteras de la soberanía del Estado. En este marco, toda una narrativa de gobierno interno y sustentabilidad del Estado, que fue enarbolado por socialistas y también contribuido de alguna manera por los síndicos comunistas que ayudaron a la presentación de los litigios ante el Estado, ligó al Estado, a la narrativa del Estado, a su capacidad, o sea, la idea de la sustentabilidad del Estado se ligó en esta narrativa a su capacidad de articular el sindicalismo. No es gratuito que la izquierda haya intentado la maniobra de la paz nacional haya intentado incorporar la maniobra de una paz nacional, pese a la evidencia de una serie de decisiones contra las aspiraciones jurídicas y políticas de la Revolución Gloriosa. Todavía el Partido Comunista haya intentado hasta el último momento mantener la idea de que podía ser un pacto efectivamente y que podría llevar adelante sus aspiraciones dentro del marco de la Revolución Gloriosa, que podría usar el concepto de paz nacional y las instituciones burguesas, criticadas por la historiografía más reciente como la trampa de la revolución, que podía utilizar como maniobra la paz nacional y las instituciones burguesas para la consolidación de este proceso de más largo aliento de 20 años, de un marco constitucional con el que se aspiraba a consolidar el derecho social que había sido construido entre el año 26 y el año 44. Lejos de entender la revolución como un proceso de movilización colectiva que se encuentra arrasado por la trampa de las instituciones burguesas, parecía que más bien socialistas, comunistas y liberales sociales tenían la deliberada intención de utilizar las instituciones liberales burguesas
para consolidar lo que, como digo, ellos fueron construyendo como un marco jurídico negociado sobre el cual quiero hacer referencia ahora, como producto de un proceso de 20 años de negociación entre actores populares, comunidades campesinas, indígenas, cooperativas y sindicatos agrarios e incluso el ámbito del trabajo asalariado. En empresas transnacionales y en las industrias textiles, que son procesos que he reconstruido de diálogo entre sectores sindicalizados, el Estado, con una importante mediación de la izquierda. Entonces, la Revolución Gloriosa no cae ante la trampa de las instituciones burguesas, sino que más bien intenta, no está dispuesta a renunciar al papel que habían tenido ampliamente influyente en el desarrollo del marco jurídico y político del Estado. Evidentemente se confrontan ante, como hemos definido en esta conferencia, ante una coyuntura de transformación global que no implicaba solamente un problema del campo de fuerzas internas y ante la recomposición del pacto oligárquico que, como se señaló de manera muy contundente el día de ayer. Quiero explicar, sin embargo, que esta aproximación a la institucionalidad burguesa que se ha llamado en la literatura se justifica por este proceso de interlocución jurídica previo este proceso de interlocución jurídica proviene de la imposición que hace el campo contencioso de la sociedad, o sea, ante la presión de las demandas y litigios campesinos y comuneros, y ante el aprendizaje que hacen los trabajadores del campo de litigios y el campo contencioso emprendido por las comunidades indígenas en pos de la recuperación de su tierra, la izquierda hace una lectura de estos litigios y de estas demandas y los traduce en marcos de referencia para una relación, un diálogo en el campo del propio Estado y dentro del marco del derecho social, que no está dispuesto a dejar perder en la nueva Constitución, sino que al contrario aspira a que la nueva Constitución, fruto de la movilización, consolide estos 20 años de trabajo. Entonces, no es gratuito que la izquierda haya pensado que era una maniobra interesante utilizar estas instituciones, declarar la paz nacional, incluso evitar ser considerados como una fuerza de insurrección, insurrecta que solamente opera en el campo de la movilización, para mostrar que eran uno de los ingredientes sustanciales de la democracia, de la historia democrática del Ecuador. Se identifican como democráticos no solamente en su lucha en su identidad dentro de las aglomeraciones antifascistas, sino por la propia trayectoria y aporte que se supone que el socialismo y también el comunismo, en palabras de Ricardo Paredes, se hizo a la historia democrática del Ecuador. Se plantean el reconocimiento político de un ámbito democrático popular al que se le debía garantías de autonomía frente a otras formas de institucionalización de la autoridad social y el poder político. Así, el Tribunal de Garantías Constitucionales, por ejemplo, el rol del Estado de garante se planteaban el rol del Estado como garante de una ciudadanía progresiva y en un marco de desigualdad, lo que justificaba la presencia del voto funcional. No es gratuito que el giro de Velasco Ibarra contra la Constitución dictada por la Asamblea Nacional, no es gratuito que haya estado acompañada de una campaña de desprestigio contra lo que él ya reconocía como el corporativismo de clase. Cuando Velasco Ibarra se toma una distancia radical frente a la Constitución democrática, pareciera que más bien quien está en contra de las mediaciones políticas desarrolladas por la izquierda es Velasco. Es decir, las mediaciones políticas de la burguesía que criticaba la literatura no eran una camisa de fuerza para la izquierda, lo eran para Velasco. Así Velasco se refiere a esta Constitución como un proyecto de corporativismo de clase y define a la izquierda y a las instituciones que se establecieron en las constituciones del 29 y el 38 y la Constitución Democrática del 45 como de una pesadillesca institucionalidad que debía entenderse como una falsa mediación entre el pueblo y su autoridad o su representante. Él se planteaba un vínculo directo con la nacionalidad herida
mientras que la izquierda para él generaban falsas mediaciones institucionales, falsas y, digamos, inauténticas, no genuinas mediaciones institucionales, mecanismos legales y mediaciones políticas que de hecho se habían desarrollado entre la Revolución Liberal y las décadas posteriores de la Revolución Juliana, y las calificaba como extranjeras al pueblo. Una de las tradiciones fuertes de pensar las mediaciones institucionales y discursivas que hablan de una democracia de raigambre popular como instituciones ventrílocuas. Era el problema que toda revolución se encuentra con el límite. ¿Es el problema real el que toda revolución se encuentra con el límite ante la institucionalidad burguesa? Si era así, ¿por qué habían tratado de conformar un bloque de fuerza en la asamblea como el que hicieron para votar leyes? Y si es así, ¿por qué Velasco se encona para hablar en contra de las mediaciones? Habla contra la institucionalidad y las mediaciones desarrolladas precisamente por el trabajo de los socialistas y dentro del aparato legal, y de los comunistas en tanto abogados en apoyo de comunidades, sindicatos y litigantes. Y mientras hace aquello, coloca 13 tanques y 2 aviones en Cayambe, como reconstruye el texto de Silvia Vega. Así hace otro tanto en Chimborazo, buscando mostrar que los indios estaban buscando mostrar como si los indios estuvieran rebelados y la única forma de expresión de la izquierda y las comunidades fuera la insurrección y no el desarrollo del marco jurídico democrático. Mientras Ricardo Paredes trata de convencer que el campo socialista es democrático, que no buscaba revancha sino democracia, entendida la democracia como, en términos socialistas, como democracia integral, y reconociendo que es un proceso gradual de reparación ante las injusticias y privaciones a los ciudadanos causadas y perpetradas por el gamonalismo. No se buscaba revancha, sino democracia y paz, pues se consideraba que en las condiciones de fuerza que tenía dentro de la asamblea la izquierda, eran capaces de meter la reforma jurídica y sentar el marco de derechos en torno al cual las percibidas injusticias pudieran ser denunciadas y demandadas las garantías. ¿Quiénes boicoteaban la asamblea? Era la derecha, no la izquierda, obviamente, que defendía las mediaciones por ellos instalados. Entre estas mediaciones sobresalían los derechos establecidos en la Constitución del 29 de litigar por el reconocimiento de la posesión de tierras por parte de sujetos colectivos bajo el argumento consagrado en la Constitución del interés nacional como prioritario a la condición de la tierra como mercancía. Es decir, el carácter privado de la tierra, la superioridad de la tierra como patrimonio territorial del Estado frente a la tierra vista como la mercancía del derecho civil. Y como el interés nacional prioritario, la integración de las poblaciones y la garantía de una economía nacional contra las prioridades que se consideraban antinacionales en el discurso democrático previo a la Guerra Fría, que eran las prioridades gamonales y de las transnacionales, los dos enemigos reconocidos del proyecto nacional y popular que construían, inspirados de hecho por Mariátegui, socialistas y comunistas. Los derechos laborales como derechos, el segundo de los derechos que se había desarrollado en estas décadas y particularmente recogidos después de la amplia experiencia de litigios recogidos dentro del Código del Trabajo, estaban los derechos laborales como derechos irrenunciables a los que el Estado debía representar, aún como intereses prioritarios, aún frente a los intereses aparentemente más poderosos de los negocios transnacionales o las alianzas con los poderes señoriales, como veremos en 3 casos puntuales que presentaré en adelante. El tercer derecho que sobresalía el tercer marco de derechos apropiado por las colectividades y representado desde el espacio estatal por los funcionarios del Ministerio de Previsión Social que dirimían los casos presentados ante su fuero, tenían que ver. El tercer derecho ya no es tanto de distribución de justicia en torno a tierra y trabajo, sino son el arco de formación de los derechos políticos que tuvo etapas de formación que podemos identificar y que los sociólogos de la época identificaron como el desarrollo con varios nombres significativos, como un proyecto de democracia indoamericana, como un proyecto de Estado corporativo con bases sindicales,
como lo mencionaré ya con relación a los propios autores, a los propios intelectuales que propusieron estos conceptos. Entonces, el tercer tipo de derecho que se desarrolló en estas décadas fue lo que se llamó y se ha reconocido en este foro como la democracia funcional, como el voto funcional, que instalaba presencias de ciudadanías corporativas, entre esas sindicatos, el tema de la raza indígena y varios sectores profesionales de la pequeña burguesía de izquierda en la Asamblea Legislativa. En la Comisión Legislativa Permanente, en el contexto de la Revolución Gloriosa, esta lógica de la representación funcional que se establece en el año 29 y se expande en el año 38, se reencarna nuevamente en el contexto de la institucionalidad forjada durante la Gloriosa, y así en la Comisión Legislativa Permanente, efectivamente, como para horror de Velasco, tiene presencia estas corporaciones en representación de la pequeña burguesía, los sindicatos y incluso el sector campesino y todo lo que se reconocía a voz pública como este peligroso actor que era las comunidades indígenas litigantes. Tenían presencia en la Comisión Legislativa Permanente y se le había encargado desarrollar desarrollar el marco legislativo que se había forjado en las décadas anteriores. Asimismo, existía este voto funcional en el Tribunal de Garantías Constitucionales, y en los poderes seccionales se instalaban formas asambleicas con representación funcional contra las formas del poder local ideales descritas por la obra del poder local que describe el poder local como en el marco, por ejemplo, de la obra de Andrés Guerrero y recientes estudios sobre clientelismo. Es decir, había en el desarrollo de la Constitución democrática un despliegue un intento de desarrollar experiencias de distribución de justicia y de expansión de derechos democráticos que iban en contra del poder local y establecían mediaciones institucionales que tenían una tendencia hacia darle mayor peso a estos actores, y por lo tanto que podrían resultar en una autonomía relativa de la toma de decisión desde el Estado, ya no dependiente, digamos, de la racionalidad del lucro de la condición específica del capital en países dependientes. Velasco decía: con todo el respeto que os debo, me veo en el caso de declarar que en el proyecto de constitución política que habéis elaborado, lo que predomina es el deseo de que prevalezcan en la práctica jurídica del Estado ecuatoriano los intereses de clases. Es la preocupación clasista la que quiere hacer sentir en los consejos provinciales, en el gobierno municipal, en los consejos parroquiales, en el Consejo Nacional. Y eso es como una forma de contrarrestar o exponerse a contrarrestar la soberanía popular. Esto contrarresta, decía Velasco, la soberanía popular, ya entendida en términos abstractos y no como se había venido constituyendo en esta lógica de presencia corporativa de estos ciudadanos colectivos que se declaraban haber sido perjudicados por el poder gamonal y que hacían aparición dentro del marco de la nueva forma de ciudadanía como corporaciones. Entonces, esta forma corporativista y clasista, dice Velasco, contrarresta la soberanía popular con los intereses de asociaciones y grupos y desvirtúa por completo la soberanía popular. Silvia Vega, yo le puse Silvia, dice que la izquierda había sido destruida, o sea, podía haber sido arrasada por los mecanismos parlamentarios burgueses, habiendo perdido la conexión con el pueblo insurrecto. Parecía, sin embargo, que era, y como planteaba ya ayer revisando un poco su tesis, que era al revés. La izquierda había crecido y potenciado durante 20 años la emancipación o autonomía al promover mediaciones que, como plantea en un estudio comparativo en el marco de la sociología histórica, Alan Knight, proponía mediaciones que, como plantea Alan Knight, intentan la transición, permiten en América Latina la transición del derecho social al derecho político, a la inversa de las historias nacionales metropolitanas, dentro de las cuales primero surgen los derechos civiles y políticos en el campo de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, y es recién en el contexto después del Tratado de Versalles y realmente en el siglo XX que empiezan a constituirse los derechos sociales. Al parecer, la izquierda ecuatoriana, dentro del marco de influencia de las izquierdas en el desarrollo democrático de América Latina,
más bien fundamentan sobre el surgimiento de estos sujetos colectivos de derecho y la formación de los derechos sociales, sustentan lo que van a ser los reclamos y progresivos avances hacia la constitución de los derechos políticos, primero de la ciudadanía funcional y luego de la ciudadanía universal, como en el caso de Bolivia. ¿Quién estaba dispuesto a resquebrajar esta mediación? Quien estaba dispuesto a resquebrajar esta mediación y la acusaba de poco genuina, extranjerizante, e incorporaba nuevos significados del concepto de democracia, característicos de los inicios de la Guerra Fría, era el caudillo. No era la izquierda la que se veía arrasada en su utilización del marco liberal de… ¿Cuánto me quedan? 10 minutos. Del marco liberal de democracia. Así, el caudillo reclamaba: trabajadores del Ecuador, acercaos a mí sin intermediarios. Manuel Agustín Aguirre así relata con espanto cómo en el viaje en el que acompañó a Velasco a trasladarse a Quito, había tratado de mostrarle el análisis social desarrollado con sus colegas, con sus compañeros, que además estaba fundamentado en toda una experiencia de investigación de campo impulsada por el propio Partido Comunista, el Partido Socialista y los organismos del Estado que tenían órganos de investigación social. Querían compartirle el análisis social y un plan de reestructuración económica del país, a lo cual el caudillo había respondido, desarrollado por la izquierda, ¿no? A lo cual el caudillo había respondido de manera desdeñosa, impenetrable, diciéndole que por su juventud no entendía que la intuición era el método y que no hacían falta ni mediaciones institucionales, ni una aproximación científica, ni investigación social para reconocer los verdaderos problemas de la patria. Efectivamente, todo este desarrollo jurídico al que hago referencia, que dentro de autores como Miguel Ángel Zambrano, César Carrera Andrade, Juan Genaro Jaramillo, Ángel Modestos Paredes, todos estos construyeron conceptos afines para describir este periodo en el que funcionaba un vínculo entre actores, entre comunidades indígenas que de largo plazo venían reclamando su derecho de recuperación y posesión de las tierras en disputa con la hacienda, una política popular contenciosa, digamos, a la que lograron articularse los partidos que ellos llaman pequeño burgueses de izquierda, lograron entrar en diálogo con estas demandas. Desde la misma Revolución Juliana se recibieron una serie de cartas y documentos reclamando por fin la emancipación de la justicia de los poderes gamonales. Bajo el amparo de la Revolución Juliana se fundó el Partido Socialista. El Partido Socialista tuvo una presencia sustantiva en el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, en distribución de justicia y reconocimiento de estos casos de litigios por tierra. Cuando el Partido Comunista tomó distancia del Partido Socialista en el año 31, lo hizo, en palabras de Joaquín Gallegos Lara, por la represión que perpetró Ayora al Congreso de Cabecillas Indígenas, que se reunían para ya tener un diálogo articulado sobre todos esos procesos de litigio presentados ante el Ministerio de Previsión, pero los comunistas siguieron contribuyendo para crear todo un campo de legitimidad de las demandas de las comunidades indígenas y luego de los campesinos de la costa, porque fueron síndicos, abogados y propulsores de una esfera pública que integró estas demandas dentro de periódicos y dentro de juicios presentados ante el Ministerio de Previsión Social y acogidos por los socialistas. Entonces, en este marco, socialistas y comunistas desarrollaron un discurso sobre una democracia indoamericana, un Estado nacional social con bases sindicales, un corporativismo clasista, es decir, refiriéndose a una serie de mediaciones que lejos de, confrontar o debilitar el proceso de organización popular, la estimularon. Muy bien. Tal vez uno de los elementos más interesantes de este fenómeno que quiero describir y que me parece que explica por qué la izquierda decide intentar tomar estos espacios de la democracia burguesa para consolidar su propia experiencia jurídica. Tal vez una de las experiencias más interesantes nuevamente es la experiencia relatada en textos autobiográficos de la burocracia de la época,
como el texto de César Carrera Andrade y de Miguel Ángel Zambrano en torno al Código del Trabajo, en el cual plantean que el Código del Trabajo en el Ecuador se desarrolla en base a recoge, es una especie de síntesis y estudio, una generalización propuesta por los socialistas de lo que fueron experiencias empíricas y casuísticas particulares de litigio presentado desde distintos lugares del país. Es decir, no fue un código impuesto para regular desde la influencia de la cuestión social en Europa o en México, que se impuso como código y después frente a ese código establecido reaccionaron los actores, sino que tanto en el campo de la ley de patrimonio territorial que apunta al problema de la tierra y de las comunidades indígenas y campesinas, como en el campo del código laboral, sus biógrafos y los informes dentro de los pleitos muestran que las leyes surgen como un proceso de reflexión que recoge la experiencia de conflictividad levantada por las comunidades y por los actores populares y recogidas por los socialistas. Es decir, la izquierda lo que hace es una especie de lectura y traducción de la potencialidad del conflicto y de posibles formas de distribuir justicia sin que se rompa el vínculo que garantizaba la autonomía del Estado, que era el vínculo entre esta pequeña burguesía frágil a nivel de propiedad, pero que podía fortalecerse en una alianza con los sectores sindicales y campesinos. Este discurso de que las leyes que la izquierda desarrolló y estableció, que es una de las ruinas que todavía persisten en la tradición democrática ecuatoriana y que están por ahí mezcladas con ruinas oligárquicas, que estas ruinas jurídicas establecidas en el Estado provienen de una lectura de la conflictividad social de origen popular, me parece que es una voz que hay que tomar en serio, y ya que no solamente es una proclamación de principios en textos académicos, sino que básicamente acompaña el desarrollo de la ley, pero acompaña también, se encuentran en documentos de pleitos en medio de la conflictividad social. Hay estas reflexiones de tenemos ya un marco jurídico que nos permite reclamar justicia. Y por último, es importante observar el impacto que tiene este proceso, no solamente en la historia de la izquierda y explicar la intención democrática de la izquierda en la gloriosa, observar que el Estado en el año 38, que el régimen en el año 38, después de haber superado los conflictos de Páez, que Páez planteó un corporativismo desde arriba como alternativa al corporativismo desde abajo, en el contexto de Alberto Enríquez Gallo, hay como lo plantea Ricardo Paredes en su lectura de Enríquez Gallo, en un documento importante que dirige al Partido Comunista, Enríquez Gallo lo que hace es acoger la idea de que la autonomía posible de su régimen del capital transnacional dependía directamente, y su capacidad incluso de regular el capital transnacional, dependía directamente de su articulación y su dependencia de la fuerza sindical del país. Y bajo este argumento, Enríquez Gallo hace una serie de decisiones que causan un escándalo global internacional en la época, porque impone multas a la United Fruit Company, a la South American Development Company y a la British Petroleum, compañías mineras, petroleras y la frutícola famosa, bajo el concepto de que no han cumplido con las reglamentaciones laborales, y la esfera internacional dice, es tan pobre el Estado ecuatoriano que está pidiendo plata, por eso nos están poniendo multa, es por pobres. Y Serres responde que no es por pobres, sino porque ese es un Estado que depende mucho más de su representación de la clase obrera o de la organización corporativa sindical, que de los dictados del capital transnacional, y que es un problema de soberanía. Digamos, la dimensión a la que yo quiero llegar con esto no es negar el carácter contradictorio del Estado y el carácter irresuelto de la hegemonía en el periodo previo a la Guerra Fría. Quiero contribuir con esto a entender cómo el hito de transición que nos concentra hoy día, que es el de la Revolución Gloriosa, es un giro, como plantearon ayer, un giro hacia una nueva noción de democracia desprovista de los elementos de izquierda y conflictividad que se forjaron en el marco de la descolonización de la primera mitad del siglo XX, pero que al mismo tiempo
al provenir de, al plantear un hito de distancia frente al proceso democrático anterior, es frente a él, frente al que se constituye. Si es una contrarrevolución frente a un proceso de expansión democrática que debemos reconocer para ver también cómo se vuelve a configurar en décadas posteriores. Nos permite eso repensar el problema de la reforma agraria, nos permite repensar el problema de las tradiciones democráticas del Estado y también los alcances reales de la contrarrevolución que tiene un momento tan importante en La Gloriosa. Gracias. Nuestro segundo ponente es Fernando López. Como decía, Fernando es profesor de la Universidad Central, es maestrante de la Universidad Andina en el área de Historia, y su presentación hoy día es Movimiento Estudiantil y Fundación de la FEWE. Doy la palabra a Fernando. Me ha correspondido o me corresponde tratar el tema de la Fundación de la FEWE, el movimiento estudiantil y la participación de ese movimiento en La Gloriosa. Lo primero que habría que decir es que en las interpretaciones sobre La Gloriosa, la FEWE aparece como un producto. Así está en los registros de Manuel Agustín Aguirre, por ejemplo. Y creo que la FEWE no es un producto de La Gloriosa solamente. La FEWE es un actor, fue un actor. Entonces, habría que considerarle como un actor, no solo como un producto. Es decir, el proceso de la FEWE es un proceso de un sector social subalterno, todavía en la época, que venía gestando su agenda, su agencia como tal, desde un tiempo previo, desde un tiempo atrás. Una segunda cuestión que habría que plantear como preliminar tiene que ver con el debate sobre La Gloriosa mismo. Y en estos días hemos vuelto, creo que muchos de nosotros, a hacernos la pregunta sobre lo que fue La Gloriosa. Y allí hay un juego de posibilidades que va desde lo que no fue o desde lo que pudo ser, como planteaba ayer en la mañana Silvia Vega, y yo me ubiqué y me ubico en el terreno de pensar desde la historia y desde aquello que permite y exige la historia, que es la verificación, la fundamentación, lo que dicen y permiten decir las fuentes, en el terreno de lo que realmente fue La Gloriosa. Y creo que ninguno de estos campos, ni el de aquello de lo que no fue, ni aquello de lo que no pudo ser, en letra de bolero, como decía Silvia ayer, y tampoco aquello de lo que fue está todavía claro. Y hay que celebrarlo porque permite reflexionar, permite pensar. Mucho más en tiempos supuestamente revolucionarios como lo que estamos viviendo. En estos tiempos hay que pensar en las revoluciones que no fueron, que pudieron ser y que fueron. Yo quiero entrar en ese campo a partir de examinar 4 cuestiones. La primera, indagar la participación política de los universitarios ecuatorianos como integrantes de los sectores medios en ese proceso. La segunda, intentar acercarnos al problema de a qué proceso político y organizativo previo de los sectores subalternos corresponde la fundación de la FEWE. La tercera cuestión que yo pretendo abordar es cuáles aspiraciones de los estudiantes fueron incorporadas en el programa fundacional de la FEWE, que está expresado en los estatutos de la FEWE, que fueron aprobados, como dice Rafael Almeida Hidalgo en un testimonio, muy apresuradamente en 1942 y luego aprobados en el primer Congreso de la FEWE en 1943,
Y la cuarta cuestión que me interesa a mí abordar tiene que ver con la participación, en este caso ya de la FEWE, en Alianza Democrática Ecuatoriana, en la formulación de su programa y en la revolución del 28 de mayo del 44. Y algo que me parece importante, en la relación de los estudiantes universitarios en ese momento con Velasco Ibarra. Porque los universitarios habían tenido un desencuentro con Velasco Ibarra en la época del primer velasquismo y luego de lo que mi propia memoria personal me plantea, nosotros fuimos fundamentalmente, proteicamente antivelasquistas. Sin embargo, es importante indagar cómo fue esa relación en ese momento, en el año 42, sobre todo en el 43 y en el 44. Los límites temporales entonces en los que yo quiero ubicar esta reflexión son los que van desde más o menos del final del reformismo juliano hasta el momento de romance de los estudiantes y de los sectores sociales y de toda la izquierda, sin excepción, con Velasco Ibarra en 1944. A pesar de que dos documentos importantes que yo utilizo en esta reflexión, un documento es un documento del año 45, que es una declaración del Comité Central del Partido Comunista del Ecuador en torno a lo que fue la gloriosa en la perspectiva del Partido Comunista del Ecuador. El primer punto, sobre la participación política de los estudiantes universitarios en la gloriosa, creo que debería o debe ser mirado desde 4 elementos de un marco contextual, o más bien dicho, construir un marco conceptual alrededor de 4 posturas que son las siguientes, ¿no? La primera es la de Mauricio Archila Neira. Mauricio Archila Neira escribe un ensayo sobre los movimientos sociales en el periodo de 1930 a 1950, en el volumen 7 de la Historia de América Andina, que va a ser presentado esta tarde, y allí dice él, ¿no?, que en ese momento los movimientos sociales, el periodo en el que actuaron, fue el periodo de crisis de los estados oligárquicos y de la aparición de los regímenes nacional populares y de industrialización por sustitución de importaciones. Ese es el punto de vista de Mauricio Archila. Me parece a mí muy pertinente para tratar de ubicar la gloriosa en el momento de crisis de los regímenes oligárquicos, en el caso de Ecuador, y también de proyectos reformistas con los cuales los estudiantes se identificaron, como este proyecto de desarrollo, de reforma económica. El segundo elemento de este marco contextual se debe o fue planteado por Michael Lowy en un trabajo que es un trabajo clásico sobre la historia es una antología sobre el marxismo en América Latina que fue publicado en los años 70 por Ediciones Era en México. Y él dice que este periodo, el de esta época, fue un periodo revolucionario en los años 20, ¿no?, que luego fue modificado por el inicio de la estalinización en 1935 a partir de las resoluciones que tomó el 7º Congreso de la Internacional Comunista. Y aquí hubo un cambio, mientras en la primera parte del periodo, finales de los 20, comienzos de los 30, el problema central, la perspectiva, el imaginario, era la revolución socialista. En el segundo momento, el imaginario estuvo planteado en el marco de la revolución democrático-nacional. Esto para mí es muy importante
porque me remite a lo que realmente pensaban los estudiantes universitarios en ese momento. Y me atrevo a decir que no pensaban en una revolución socialista, sino en una revolución democrático-nacional. Y me atrevo a hacerlo desde las evidencias que intentaré presentar luego. El tercer elemento de este marco contextual ha sido planteado por Alejandro Moreano, y Moreano dice que este proceso de inserción política y de radicalización de las capas medias, en este caso las capas medias universitarias, obedeció a dos aspiraciones de estas capas medias. La primera, a una aspiración democrática. Querían democracia, querían que se supere el marco de restricción de derechos democráticos consolidado por la Revolución Liberal a partir de un sistema de fraude electoral sistemático y permanentemente perfeccionado. Y el otro elemento es que los estudiantes universitarios, como parte de las capas medias, querían una redistribución de la riqueza. Las dos cuestiones les favorecían. Y un cuarto elemento que a mí me parece que no hay que desestimar, y no hay que desestimar, lo digo, porque desde el campo de la izquierda generalmente lo hemos desestimado, y tiene que ver con la fuerza del catolicismo social. El catolicismo social fue parte suscitadora y también fue parte integrante de aquello que ya en los 20 se llamó la cuestión social. Nosotros creemos que la cuestión social solo vino del lado de las ideas de la izquierda, de las ideas del marxismo, y nos olvidamos que a finales del siglo XVIII la Iglesia Católica ya enarboló, lanzó y desplegó la encíclica Rerum Novarum, es decir, el punto de vista, la respuesta de la institucionalidad católica frente a lo que para ellos era la amenaza de la difusión de las ideas anarquistas, de las ideas socialistas, de la revolución. Y en este momento, en este marco de los años finales 20, de los 20, no olvidemos que Gijón y Camaño regresó después de un exilio más o menos largo al Ecuador hacia finales de los 20, y que ese fue un hecho político importante en Ecuador. Tuvo peso de masas, ¿no? Y cuando digo Gijón y Camaño, nosotros también en el mundo de la universidad laica de la que yo vengo, esa idea del conde Gijón siempre nos causó más de una y media sonrisa. Pero examinando la época, ese conde era un conde importante, era un conde que pensaba lo social, era un conde que interpeló a la izquierda, era un conde que se relacionó con las masas, era, como diríamos en nuestro lenguaje, un militante de a de veras, ¿no? Entonces, ese partido conservador del conde Gijón, de finales de los 20, de los años 30 y de comienzos de los 40, fue un partido conservador que planteó una propuesta social, una propuesta política. ¿Y por qué a mí esto me parece importante en el tema de la FEWE? Porque examinando testimonios sobre la fundación de la FEWE y la participación de la FEWE en ADE y en el 28 de mayo, encontramos que en la FEWE estuvieron todos, ¿no? Como decía mi colega y amigo Raúl Shingre, en la FEWE estuvieron todos, ¿no? Y en efecto, cuando vemos los documentos, estuvieron todos, pero no estuvieron solamente en la FEWE todos, incluidos los conservadores, también estuvieron en ADE todos. Hay una versión de que estuvieron en ADE porque querían aprovecharse de ADE y un poco hacerlo del camaleón, en este caso los conservadores. Está el debate para discutir entre historiadores, con la sociología histórica, con los politólogos, con todos, de si en realidad fue una política de camaleón o si fue algo más que una política de camaleón, si fue algo que tiene que ver
con que lo que estaba en disputa desde comienzos de los 30 eran nada más y nada menos que las masas. Y las masas en la calle, las masas saliendo del ámbito del mundo privado y entrando en la política. Y entrar en la política en la calle significa más o menos, sobre todo en la experiencia histórica de los 2 últimos siglos, entrar en la posibilidad de cambiar la historia, aunque sea por un ratito. Entonces, este es un marco que a mí me parece extremadamente importante. Y quiero recapitular, ¿no? Lo planteado por Archila Neira, si nos plantea que ese fue el periodo histórico, que ese viejo Estado liberal estaba en crisis y que esa crisis no fue el marco y además la posibilidad de expresión de proyectos nacional populares, y que es cierto que allí en los países andinos, y no solo en los andinos, se planteó el problema de un proyecto económico de industrialización por sustitución de importaciones. Y quiero plantear que Lowy dice que correspondió este momento, Michael Lowy, al periodo revolucionario y luego a la estalinización. Un poco plantea las ideas con las cuales la izquierda que fue muy activa, intervino, participó, influyó en los estudiantes universitarios. Y cuando Alejandro Moreano dice que las capas medias anhelaban la democracia y anhelaban la redistribución de la riqueza, yo me atrevo a pensar que sí, que eso querían. Me atrevo a decir que no querían la revolución socialista. Me atrevo a decir que lo que querían era realizar su proyecto de inserción social en mejores condiciones. Y cuando me pregunto por el catolicismo social, trato de mirar desde un lado que no es habitual, que no es común, desde el lado de la derecha, desde el lado de los que para nosotros han sido, me incluyo, digo los otros, ¿no? La derecha tuvo un programa social, y ese programa social de la derecha fue un programa, digo fue, no me atrevo a decir que es, ¿no? Porque eso de decir ahora dónde está la derecha resulta un poco difícil, entre paréntesis, ¿no? Digo por lo menos que fue un programa muy fuerte. La segunda cuestión que a mí me interesa plantear es el proceso organizativo de la FEWE. Y aquí hay que decir varias cosas, ¿no? Primero que hay que ver este proceso organizativo de la FEWE en un impulso reformista general. Hay un momento de reforma en Ecuador desde los años 20 y sobre todo desde 1925. Cuando se discute desde la gloriosa se dice que habrá sido, asimismo se dice que habrá sido la Revolución Juliana. Es muy difícil acertar en lo que habrán sido, pero sí se puede decir que la Revolución Juliana planteó en Ecuador la posibilidad de una transición histórica, la posibilidad de un cambio de frontera, como dice Juan Mayhuasca, transición histórica como afirma Jaime Brey, y el inicio de un proceso en el cual la cuestión social estuvo en el centro. A partir de la gloriosa estuvo en el centro la cuestión social. Antes del 25, quienes habían planteado la cuestión social, la presencia de la cuestión social, fueron otra vez los católicos y también los de izquierda, los anarquistas y aquellos que estaban cercanos a las ideas socialistas. Desde el 25, la cuestión social pasó a ser una cuestión de gobierno y de Estado. De gobierno y de Estado en el primer momento de la Revolución Juliana y también en el segundo, en el momento de Ayora, con la expedición de la Constitución del 29, donde se abre la posibilidad de la representación política funcional de los trabajadores y también donde se planteó la primera ley del trabajo, y no solamente se planteó una ley, sino que también se estableció los mecanismos institucionales estatales, por ejemplo, las inspectorías de trabajo, que fueron un paso adelante en relación con la creación del Ministerio de Previsión Social y un montón de cosas más que había planteado Valeria hace un momento.
fue un paso más específico, más adelante. Entonces, ese es un primer momento reformista. Y hay hubo un segundo momento reformista con Enríquez Gallo. Un segundo momento. Y yo no quiero decir que fue una continuidad directa, mecánica, pero hay un segundo momento reformista. Y Enríquez Gallo planteó el tema del código de trabajo y una serie de cuestiones sociales de muchísima importancia, pero fue un momento fugaz. La Gloriosa sería, a mi entender, un tercer momento reformista. Y en este tercer momento reformista estuvieron presentes la idea de una reforma política democrática con la extensión y ampliación del concepto de ciudadanía más allá del tema de la libertad de sufragio, hacia el tema de los derechos sociales y económicos, la cuestión social más o menos redondeada y también la idea de derechos, de derechos económicos pensados en este marco de una profunda reforma económica. Esa es una segunda cuestión. Entonces, este proceso organizativo de la FEWE, del que quiero referirme, tuvo que ver con el reformismo en general, juliano, gallista o Enríquez Gallista y la Gloriosa. Tuvo que ver también con un acercamiento de los estudiantes a las luchas sociales en su propio proceso de organización. Los antecedentes de la FEWE van mucho más allá del 42, están imbricados directamente con lo que fueron la organización de los estudiantes quiteños, me refiero a Quito, a comienzos de los 30, la estructuración de las asociaciones o centros estudiantiles en las facultades de Derecho y de Medicina de la Central, la Casa del Estudiante y su relación con las luchas sociales. Y obviamente con las luchas campesinas, en un momento de emergencia de las luchas campesinas, en el 30, 31, que llevó a Ayora, en medio de la presión de la derecha, de la Sociedad Nacional de Agricultores a plantear la ilegalización o la prohibición de la propaganda socialista. Y obviamente a un enfrentamiento también, los orígenes de la FEWE tienen que ver con un enfrentamiento con la respuesta de este Estado liberal oligárquico en crisis, y una respuesta que no debe ser mirada solamente en relación con lo que hizo Arroyo del Río, sino en relación con lo que fue el gobierno de Mosquera Narváez, tan represivo, tan antipopular como el de Arroyo del Río. Lo que ocurre es que en el momento de Arroyo del Río, evidentemente el nivel de contradicciones fue mucho más alto y se presentó un tema nuevo. Ya no era solo el tema de la democracia o de la redistribución de la riqueza. El tema nuevo, el tema de la nación, el tema de lo nacional y el tema del antifascismo. Una especie de parte de aguas donde estabas en un lado o estabas en otro lado. Es allí donde surge el programa de la FEWE. Y el programa de la FEWE, lo he examinado, está planteado en el 42 y en el 43. ¿No? En el 42 y el 43, y en ese intermedio está el programa de ADE. Y cuando uno mira el programa de la FEWE, referido a una reforma económica, reforma política, al tema de la unidad nacional, al tema de un cambio profundo en la educación, en sus contenidos, en sus métodos, al cambio de la universidad hacia el tema del desarrollo económico, de la creación de facultades técnicas, etcétera. Cuando yo miro ese programa de la FEWE y miro el programa de ADE, parecen dos gotas de agua en realidad. Y entonces uno se pregunta cuál fue primero. Y la única respuesta plausible por el momento es que fueron por la misma cuerda, fueron de la mano. Porque la creación de ADE coincide, el proceso de creación de ADE coincide con el proceso de fundación de la FEWE. Y el proceso de fundación de la FEWE coincide con el proceso de ADE.
Esto me lleva al cuarto punto, es decir, al tema de Velasco, el 28 de mayo y los estudiantes. Y voy a ser breve, es decir, destaca o llama la atención la cercanía y el apoyo entusiasta de los estudiantes de Velasco Ibarra. Creo que son de los más velasquistas entre los velasquistas, y creo que velasquistas eran prácticamente todos en el Ecuador en ese momento. Este apoyo entusiasta, yo no creo que haya sido un tema de ingenuidad o de inexperiencia política de los estudiantes. Creo que de verdad se sintieron identificados con Velasco Ibarra, y de esa manera ellos hablan en el documento en el cual, o mediante el cual ellos proclamaron su apoyo a la candidatura presidencial de Velasco después del 28 de mayo. Súper velasquistas. En términos deportivos, casi unos cheerleaders de Velasco Ibarra. Claro, para quienes surgimos del movimiento estudiantil de finales de los 60, Velasco Ibarra era una mala palabra, y esto llama la atención, eran muy velasquistas. La segunda cuestión que llama la atención es, claro, la intensa, la activa participación de los estudiantes universitarios cuando Velasco Ibarra entra a Quito el 28 de mayo. Una especie de cuerpo de seguridad, en una marcha de 60, 70 mil personas, inmensa, enorme, cuyo único precedente previo de tal magnitud habían sido las marchas cuando la guerra con el Perú en el 41, pero ahí, claro, Vivando Arroyo del Río, como el representante, como quien encarnaba al Estado y a la nación. En esa marcha, cuando se mira la estructura de una marcha, que es importante, casi en los primeros lugares están los estudiantes universitarios, y actuando además como cuerpo de orden. En una marcha de 60, 70, 80 mil personas en una ciudad que tenía, entiendo, entre 100 o 120 mil habitantes. La tercera cuestión a la que ya me he referido es la que tiene que ver con la proclamación de la candidatura. Los términos son más que encomiosos, es decir, más velasquistas que Velasco, creo que nadie, ni siquiera los propios velasquistas. Los trabajadores no eran tan velasquistas, los estudiantes muy velasquistas. Para terminar con esto, a manera o intento de conclusión, yo sostengo que la revolución del 28 de mayo fue, y lo voy a decir sin ruborizarme, lo que los comunistas dijeron que fue en el año 45. Los comunistas dijeron, el Partido Comunista, en un documento del Comité Central, dijo que la revolución del 28 de mayo fue una revolución de unidad nacional, ¿no? Que allí se expresó la unidad de la nación, ¿no? Y ese es el énfasis, el tono fundamental que los comunistas plantean. Manuel Agustín Aguirre, quien luego va a hacer un balance de esta experiencia, luego hará un balance, insiste en que fue más que un cuartelazo, que la revolución expresó el programa de reformas de ADE, al que no pude referirme por el tema del tiempo, pero yo creo que más cercanos a la caracterización fue la caracterización de los comunistas. Yo creo que más que el tema social que estuvo presente el 28 de mayo, lo que estuvo a la cabeza, lo que lideró el sentido de ese momento histórico fue el tema de la nación, fue el tema de la unidad nacional, impregnada y marcada por el antifascismo. Y en el marco del antifascismo se dieron la mano Churchill y Stalin, ¿no? Y Franklin Roosevelt y la resistencia francesa y los comunistas y los socialistas y todos los que no eran fascistas. Entonces, a mí me parece que este es un tema importante, ¿no? Y por último, yo quiero decir e insistir, ¿no?, en que quizá el sector político, más que los obreros, más que los campesinos, donde hay una historia larga y profunda, el sector político, social, que mejor empató
y se identificó con esta idea de lo que fue el 28 de mayo, fueron los estudiantes universitarios, en ese momento estructurados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora damos la palabra a Fernando Balseca. Su presentación se titula Representaciones literarias del 28 de mayo. Según Alfredo Pareja Díez Canseco, un toque de comicidad tiñe el hecho de que los acontecimientos de mayo de 1944 hayan adquirido características excelsas. Y afirma: la Revolución de Mayo de 1944 es conocida con el remoquete, un poco en broma, de la gloriosa. Sin embargo, no todos los literatos que han novelado estos sucesos estarían de acuerdo en bautizar con un apodo burlesco a un momento histórico en el cual los intelectuales, vinculados orgánicamente a la izquierda ecuatoriana, pusieron inmensas dosis de energía en algo que para ellos fue la gran oportunidad de transformar radicalmente la sociedad. El escritor que con mayor interés y obsesión atendió este proceso con las herramientas de la literatura fue Pedro Jorge Vera, pues abordó en novelas y cuentos, por un lado, ese proceso como un producto social y, por otro, intentó explicar lo que significó la figura de José María Velasco Ibarra antes y después de mayo de 1944. Las posturas de Vera resultan emblemáticas, ya que en los años de 1930 había sido calificado como el poeta del proletariado por los poemas carteles que exhibía y publicaba, generalmente con temas obreros. En un incidente confuso, cuando laboraba como profesor de Historia Universal del Colegio Vicente Rocafuerte, mientras resistía una huelga de tinte anticomunista, fue expulsado del Partido Comunista, a pesar de que, según él, nunca me concedió la categoría de miembro y me mantuvo relegado en la Juventud Comunista. Desde entonces, de acuerdo con sus expresiones, se quedó de clérigo suelto de la izquierda. Existen varios testimonios acerca del papel de los intelectuales y escritores en la izquierda ecuatoriana desde los años de 1920, en un momento en que ellos desempeñaban el papel de conciencia crítica de la sociedad. Es curioso, pero la literatura ecuatoriana, particularmente la narrativa, evidencia una línea de cuestionamiento muy duro a aquellos grandes proyectos que plantearon en su momento las transformaciones más drásticas y que no alcanzaron lo que se proponían a pesar de que fueron conocidos como revoluciones. La novela A la Costa, de 1904, del ambateño Luisa Martínez, puede ser interpretada también como el relato que da cuenta del fracaso de la Revolución Liberal de 1895. En este libro se ve con desesperanza la imposibilidad de constituir un sujeto colectivo que fuera protagonista consecuente con la revolución, pues ni los montubios supersticiosos, ni los indígenas ignorantes, ni la aristocracia urbana tradicional, ni los costeños perezosos, a juicio de Martínez, eran capaces de asumirse como clase dirigente. Martínez a la final apuesta por las clases medias para una futura renovación del país. La gran literatura ecuatoriana de la década de 1930, que se inaugura con Los que se van, Cuentos del Cholo y del Montubio, y que abarca también la novela indigenista, cuya expresión más sonada es Huasipungo, de 1934, puede ser leída como una denuncia de las condiciones sociales de atraso y la profundización de la injusticia que no pudieron ser superadas por la Revolución Juliana de 1925. Así, esa literatura, otra vez, nos habla del fracaso de la Revolución Juliana. Cabría aquí plantear una pregunta que deberá ser desarrollada en subsiguientes investigaciones. ¿Cuál es la contribución de la literatura entre los sectores letrados, intelectuales y alfabetizados
en las dinámicas de sensibilización social, se puede pensar que la literatura no es resultado solamente de las fuerzas sociales, sino que ella misma es un agente que abre espacios en la sensibilidad de los grupos lectores, que más tarde aparecerán formulando propuestas políticas. En este sentido, la literatura no únicamente retrataría la realidad, sino que prefiguraría las condiciones de la actuación de los sujetos políticos. Como lo ha formulado Jacques Rancière, al disputar un espacio contiguo, el de la afectividad de los sujetos, la literatura y la política se imbrican íntimamente. Con relación al tema de este coloquio internacional, interesa ahondar en la obra de Pedro Jorge Vera, porque es él, como intelectual asumido de izquierda, quien ejerce una crítica poderosa con respecto a mayo de 1944 y sus principales protagonistas. Para empezar, la novela por antonomasia de esta revolución es Los animales puros, de 1946. 3 acontecimientos sitúan el universo en que se inserta este relato: la lucha gremial de los trabajadores, reprimida en su momento más intenso por el ejército, que desató una masacre en las calles de Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. La guerra de 1941 con el Perú y el consecuente desmembramiento territorial que significó una gran humillación para la población ecuatoriana con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, y la llamada Gloriosa, el movimiento de revuelta popular de mayo de 1944. Si los narradores ecuatorianos de los años de 1920 y 1930, Humberto Salvador, Pablo Palacio, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, José de la Cuadra, Jorge Casa, Alfredo Pareja Díez Canseco, entre otros, estuvieron ligados a los escenarios socialistas y comunistas del período, el espacio literario de Los animales puros debe ser comprendido como un avance crítico del artista que se va a distanciar de los espacios excluyentes, sectarios, que las organizaciones políticas entonces generaron. Los animales puros es la obra del escritor que piensa con independencia, y gracias a ese anhelo de crítica en libertad, sus personajes experimentan el acto del pensar como una demanda ética despojada de verdades absolutas. Es como si Vera hubiera tratado de sostener, por medio del mensaje del arte, una serie de cuestionamientos que no podían ser planteados al interior de las organizaciones políticas debido al riesgo de ser acusado de desviación o diversionismo. Vera se ve compelido con las letras a ir más allá de las estructuras ideológicas partidarias. Si la literatura anterior estaba casi directamente relacionada con las organizaciones sociales, en la medida en que acompañaba la construcción orgánica de una nueva conciencia social, Los animales puros resta impulso y velocidad a esa ligazón e incita a repensar la articulación de los artistas y los intelectuales con los proyectos políticos de la hora. Para sustentar su distancia de los partidos, Vera armó un mecanismo novelesco de traslado de ideas vigorosamente expresado y sentido por sus personajes. Antes que asumirse como maestro del pueblo, aprovechó de la novela para reeducarse primero a sí mismo desde el amplio lugar de la preocupación por lo humano. Confesó: mi humanismo me ha conferido una constante preocupación política sin llegar a la militancia partidista. Al prestar sus servicios con la escritura literaria para desentrañar fenómenos humanos derivados del ámbito político y social, Vera se mostró tan firmemente convencido de la misión política de las letras que parece haber considerado el relato literario como un discurso muy cercano al de las ciencias sociales, pues el propósito de su narrativa, también de su primera poesía combativa, fue introducir al lector en una dimensión de la realidad que a su juicio no podía ser pasada por alto. Vera se empeñó en producir una literatura para intervenir simbólicamente sobre la realidad. Por eso propuso el ejercicio de la literatura comprometida con su entorno, puesto que vio en la estructura narrativa una gran potencia para propiciar la discusión, lo que se constata con su abundante obra narrativa destinada a ser, desde el punto de vista del autor,
una especie de retrato del acontecer social ecuatoriano y latinoamericano. Quizá por ello ha sido señalado llanamente como un escritor político. Los animales puros presentan una clasificación de los revolucionarios, pues cada uno de los camaradas de David Caballero, el protagonista de la novela, joven de origen acomodado, que se halla en el doloroso dilema de asumir o no una conciencia para abrazar la ideología revolucionaria, constituye en sí mismo un fresco de las actitudes y prácticas distintas que engendra el compromiso colectivo. En constante tirantez conviven el activista profesional, capaz de llegar al dogmatismo y perder de vista las contradicciones del alma humana, el revolucionario joven y espontáneo, el provocador contestatario no sometido, el resentido que deviene en nuevo pobre, el puramente activista. Ellos serán antagonistas plenos de caballero, porque el anhelo del novelista es retratar complejidades humanas y no solamente dibujar una percepción estrecha o sectaria. Se ha visto que el Ecuador está atravesado, en los años en que aparece la novela, por una emoción derrotista y de empequeñecimiento nacional. Por tanto, debemos resaltar los proyectos que los intelectuales lanzaron como una vía de escape a este sentir y como parte de una reorientación moral de la nación, para dotar a los ecuatorianos con elementos consistentes para superar esa debacle. Cartas del Ecuador de 1943 de Benjamín Carrión es un libro emblemático que trata de levantar el estado anímico en la perspectiva de reconstruir al país. Así comienza Carrión. Nos ha tocado vivir la etapa más dura, por desorientada, por regresiva, por vergonzosa y trágica de todo nuestro vivir republicano. La patria ha sido humillada y vencida. A los hombres libres del Ecuador les ha tocado presenciar, impotentes, el asesinato del pasado, la anulación del presente, la mutilación del porvenir nacional. Carrión parte de la pesadumbre efectiva que significó la disminución territorial provocada por la guerra de 1941, pero su texto se convierte en un verdadero manual desde el cual encontrar justificaciones históricas para adoptar una postura de fortalecimiento del progresismo en el Ecuador. En el ánimo de búsqueda de la verdad como condición indispensable para reconstruir el país, Carrión prosigue con un análisis que toma en cuenta el tropicalismo, la pasión política y su expresión de libertad, la democracia como forma de la ecuatorianidad, los ideales que han legado Alfaro y otros luchadores, etc. Y realiza una invocación desde la moral y la cultura con el fin de organizar la sociedad con esos elementos que podrían ser la base del orgullo nacional y de una democracia mejorada. Sigue Carrión. Pero más grande aún es la disminución moral, la disminución de ánimo, la mengua del prestigio. Y contra esas disminuciones sí podemos reaccionar hombres del Ecuador derrotados en una guerra sin pelea. Si ha sido entregada nuestra tierra, que no nos sea arrebatada también nuestra voluntad de vivir, de volver a ser patria. Aunque publicado en 1950, pero enviado a la editorial en 1946, otro libro con el que Vera dialoga es Ecuador, drama y paradoja, de Leopoldo Benítez Vinuesa, porque al ser este un tratado de intención histórica, aunque no descuida el elemento narrativo, se halla aquí una visión que facilita entender las causas de la imposibilidad de la transformación social en el Ecuador. Benítez delinea un recorrido histórico que describe desde la diversidad del paisaje hasta los hitos históricos del poblamiento del actual Ecuador. El libro revisa la colonización española, la gesta independentista, el nacimiento de la República, las riquezas y las divisiones en clases, el valor de la lucha de las multitudes. En el fragor de las luchas ideológicas, dibuja un posible escenario que explica las acciones y decisiones de los personajes de los animales puros. Pues, según Benítez, las izquierdas, sin experiencia política, se lanzaron al tumulto. En vez de organizarse, entraron en ligas y alianzas en las que siempre perdieron o en esperanzas de revoluciones que siempre se frustraron. Esta es una referencia directa a la participación de la izquierda en la sonada de 1944. Para Benítez,
La revolución que el Ecuador necesita, revolución en el sentido de honda transformación y modificación sustancial de sus bases de existencia socioeconómica, no es la gran insurgencia, ni menos aún la revolución social. Esta no es necesaria ni siquiera posible. Con un campesinado analfabeto y reaccionario, debido a la persistente influencia que ejerce el clero, con clases medias fluctuantes e indecisas, con denso artesanado que aspira a elevarse a cómoda burguesía, sin proletariado industrial, no es posible pensar en revolución social. La revolución, que puede ser incruenta y evolutiva, que el Ecuador necesita es la democrática y antifeudal, que le ponga a tono con el ritmo de un mundo capitalista industrializado, dentro del cual el Ecuador conserva caracteres feudales e incompatibles con el ritmo del momento histórico universal. Benítez. Esto se sustenta además en el análisis de que el Ecuador, hacia los años de 1930, se hallaba apenas en el primer intento de transición al capitalismo, ya que no era una sociedad capitalista de clases plenamente conformada. Como se ve, había una serie de teorías acerca de la revolución que condicionó la práctica de los militantes de aquel tiempo. Unos creían en la inmediata posibilidad de la revolución, mientras otros pensaban que era mejor que el Ecuador se deshiciera de sus rezagos feudales y apuntalara el sistema capitalista en la perspectiva de madurar, junto con la clase obrera, una propuesta viable. Novelas como Los animales puros permiten ahora comprender la forma en que la literatura ayuda no solo a retratar una época, sino fundamentalmente a reconstruir los modos en que los anhelos de las sociedades han sido imaginados. Vera forma parte de un grupo de intelectuales que con una postura vital de izquierda sustenta una serie de afirmaciones y comprensiones que desde el partido y su política oficial no se alcanzaba a decir. Vera divulga y amplifica en forma literaria lo que no se podía señalar en el panfleto. Los animales puros no cumple en esa línea con la función de ser un complemento de los credos oficiales de izquierda del período. Es decir, la novela no debe ser entendida como aquello que no ha sido dicho y que entonces vendría a completar la doctrina pura. La novela es más bien el suplemento por el cual se trata de avanzar más allá de la doctrina y de ese modo separarse del discurso oficial, aunque sin denostarlo. La novela es un extra que se requiere debido a que el discurso partidista ya no puede dar más porque su alcance es más exterior que interior. Leída casi 70 años después, Los animales puros no se siente como una novela panfletaria o dedicada exclusivamente a resolver un conflicto militante. Es sobre todo la novela de un hombre que cavila, que forma parte de un sector político que no tiene todas las certezas en una sociedad insegura que vacila y que traza el perfil de un ambiente de desconcierto y un sentimiento de pérdida de valores justamente dentro de aquellas organizaciones que estaban proclamando el nacimiento de una racionalidad y una sensibilidad nuevas. Es la narración de la derrota de las empresas humanas cuando se ven condicionadas por dogmas o verdades que se creen inalterables. Es un relato de estirpe actual, cuya lectura no depende de conocer de memoria la historia ecuatoriana, sino sencillamente el drama al que se abocan los hombres en su lucha contra cualquier destino y realidad. Los animales puros es la novela del que escapa de los estrechos marcos que condicionan la creatividad del artista, expuesto aquí como símbolo del hombre emancipado de ideologías coercitivas. Es una crítica a los métodos que la izquierda practicaba en aquella época. Vera cancela así las lecturas unívocas de la realidad. En las fisuras mismas de esas acciones avaladas por la máquina partidista, Vera registra su anécdota para privilegiar una interioridad que se construye más allá de las consignas y para contrariar los discursos institucionales. Y anticipa posturas, por radicales es así, a lo mejor imposibles, como la de Jorge Amado. ¿No serán quizá las ideologías la desgracia de nuestro tiempo? El pensamiento creador anegado, ahogado por las teorías, por los conceptos dogmáticos, el avance del hombre frenado por supuestas reglas inmutables.
Sueño con una revolución sin ideología, en la que el destino del ser humano, su derecho a comer, a trabajar, a amar, a vivir la vida plenamente, no esté condicionado por el concepto expresado e impuesto por una ideología, cualquiera que sea. Un sueño absurdo. No hay derecho mayor y más inalienable que el derecho a soñar, el único derecho que ningún dictador puede recortar ni suprimir. Los animales puros prefigura, en términos latinoamericanos, una novela esencial como La región más transparente de Carlos Fuentes, de 1958. Sin duda, el relato de la Revolución Mexicana de los años de 1920 y 1930 es el antecedente directo al que contesta Fuentes, pero ese sentimiento de desengaño revolucionario desde las capas intelectuales medias bien podría tener un precursor en Vera. De hecho, la noción de hombre puro aparece en un tenso diálogo entre Ixca Cienfuegos y Rodrigo Pola, donde la frustración de las acciones revolucionarias es patente en esta imprecación de Rodrigo. El hombre puro, el hombre fuerte capaz de llevar toda su tragedia adentro. Cobarde, nunca le has dado nada a nadie sino tus recetas, tus malditas soluciones de hombre justo. Nunca has querido. Los animales puros corrobora la presencia entre nosotros del tema de la revolución social y de cuáles son las características personales, la convicción y el temple, las flaquezas y las incoherencias de los actores que la impulsan. En el Ecuador imaginado de Vera, no se pudieron crear las condiciones para la toma del poder como él lo imaginaba. El escritor guayaquileño relata las íntimas tragedias de traición y farsa que viven en cuerpo y alma los revolucionarios. Uno, en la novela, existe una tensión irresuelta entre seguir el llamado de su apellido burgués o renegar de su clase y consagrarse a la causa. Y está desgarrado, además, entre la militancia y la vocación por la poesía. Otro, bien cerebral, ha optado por la transformación gracias al raciocinio. Para él, la lucha es un asunto de lógica ante la situación de injusticia que padece la nación y privilegia el objetivismo, pero en el fondo es un ser troceado al no poder satisfacer sus deseos más interiores. Otro conserva una lucidez admirable, sin embargo descree de su propio convencimiento y termina optando por la diletancia y el cinismo. Así son los revolucionarios del siglo XX que sufrieron reveses que hicieron tambalear sus programas políticos. Vera sostuvo que el partido, históricamente llamado a sembrar en el proceso, era débil, sectario y dogmático. Hoy, que hemos aprendido del mensaje reposado y destilado de la literatura de nuestros padres, otro afán de Vera es comprender la figura de José María Velasco Ibarra, a quien intentó desentrañar desde la ficción en su novela El pueblo soy yo, de 1976. La cercanía y familiaridad de Vera con Velasco se remontan a sus años en Chile, cuando Velasco fue padrino de bodas del primer matrimonio de Vera. Años más tarde, en su libro de memorias, llegará a decir que Velasco se propuso mantener el statu quo económico y social por encima de sus defensores miopes y naturalmente relegando y debilitando a sus cuestionadores. Pero pocos años antes de mayo de 1944, la opinión de Vera era muy distinta. En una carta que escribe a Carlos Guevara Moreno, el 15 de febrero de 1940, le comenta: creo que Velasco no es una solución, sino la solución que se impone en el país, no solamente por sus condiciones, etcétera, sobre lo que sería ocioso insistir, sino especialmente porque es el único capaz de terminar con nuestra propia charlatanería, realizando un programa amplio de civilización que es lo que más falta nos hace. Pero haría falta que subsista la organización, que se realice una constante agitación. Con este testimonio escrito se confirma el sentimiento de buena parte de los intelectuales del momento, quienes sentían que estaban preparando una insurrección. Para conferir lustre revolucionario, Vera requiere de amplificar algunos antecedentes de la lucha proletaria en el Ecuador, como cuando afirma que, en relación al 15 de noviembre de 1922, los obreros guayaquileños
llegaron a controlar por completo la ciudad, una especie de comuna de París. ¿Acaso uno de los momentos más potentes de esta novela es cuando uno de sus personajes trata de hacer un retrato de algo que podríamos entender como la base social del velasquismo, presencia y herencia de la gloriosa? Viejos magos de la escena nacional, jóvenes ambiciosos que aún no habían logrado enchufar, católicos ofendidos por el avance de un jacobinismo declamatorio, resentidos que no obtuvieron cuanto creían merecer, terratenientes asustados de tanta prédica agrarista, militares retirados que rumiaban su ocio en conciliábulos de las plazas públicas, burócratas desesperados por la rutina. 6 minutos. Diplomáticos sin contrata, nostalgiosos de la carrera, vivillos que deambulaban a casa de ocasiones, hombres de empresa que se estrellaban frente a la inepcia de los gobiernos, profesionales sin clientela que vegetaban en la soledad de sus despachos, matronas maldicientes de las labores domésticas, comerciantes en apuros por las letras vencidas, caciques temerosos de que sus encomiendas se les fueran de las manos, descendientes de viejas familias asustados por el naufragio de sus privilegios. Todos acudieron a jugarse su carta en el gonzalismo, o sea, el velasquismo. Pero los campesinos esqueléticos que agonizaban sobre los surcos, los vagabundos arrojados de todas las puertas, los buhoneros que gritaban de sol a sol sin saber si sus ventas les permitirían comer mañana, los soldados que se arrumbraban tanto como los fusiles, las fámulas rencorosos contra sus patronas despóticas y cicateras, los mansos que veían sucederse los gobiernos sin ser consultados jamás, los bravíos que soñaban con una espada justiciera descendiendo de los cielos, los candorosos que creían suficiente la presencia de un puro en el poder para que la vida se transformara, también acudieron a rodear a este González Tejada, Velasco Ibarra en la novela, de la elocuencia florida y sencilla al mismo tiempo, de la ira santa que le salía por los poros, de las diatribas dantescas contra la injusticia. Legiones innumerables lo aclamaban en todos los rincones, hasta los analfabetos que no podrían votarlo, pero lo respaldaban con su vocinglería esperanzada. Los debates de los militantes en El Pueblo Soy Yo dan pie para entender las distintas posturas en torno del hecho revolucionario. Jorge López, por ejemplo, concibe la traída de Velasco ante la vergüenza y humillación de la patria como una solución para avanzar en el proceso revolucionario. González Tejada es el puente de la revolución. Él ve la revolución como un proceso de ir quemando etapas y se podría decir que está animado por una concepción reformista que lo lleva a ver en Velasco un compañero de ruta. Eloy Quiñones, en cambio, tiene una visión más radical del proceso y desconfía de llamar a Velasco para que se encargue del poder. Es sugerente constatar que un escritor comunista como Joaquín Gallegos Lara, pasada la amarga experiencia de mayo de 1944 y la Constitución de 1946, demorara la publicación de la novela Las Cruces sobre el Agua hasta el año 1946, puesto que había sido escrita, según lo consigna el mismo autor, de enero a abril de 1941. ¿Qué puede significar, pues, que el modelo de agitación popular que presenta esta novela sean los sucesos del 15 de noviembre de 1922 y no los de 1944, en los que los escritores creyeron que había llegado el momento definitivo de la transformación social? ¿Por qué el ideal de la actuación del revolucionario retrocede casi 25 años atrás? ¿Acaso lo que está en la mente de Gallegos es conferirle a las huelgas y manifestaciones obreras de noviembre de 1922 un carácter modélico de insurrección, una suerte de soviets imaginados? De su parte, la novela Los Poderes Omnímodos de 1964, de Alfredo Pareja Díez Canseco, también pone a la gloriosa como elemento central de su narración, pero socava la visión presentada por Vera y por Gallegos. La conspiración era un merengue loco de gentes de varias tendencias, algo muy peligroso para la organización futura. El personaje Falcón de Aláquez de la novela Entre Marx y una mujer desnuda de 1976 de Jorge Enrique Adum también cuenta su experiencia de la gloriosa.
pronto comprendimos que no había habido revolución alguna. Estábamos orgullosos de haber derrocado una dictadura, de las grandes manifestaciones populares en las calles y en la Plaza de Toros, de que el presidente que impusimos declarara «Yo tengo el corazón a la izquierda», de que contáramos por primera y última vez en la Asamblea Constituyente con 13, número de mal agüero, diputados comunistas y muchos más funcionarios en la administración pública, de la Constitución que llegó a estudiarse en la Universidad de París como ejemplo de Constitución democrática, hasta que 10 meses después al presidente se le cambió de lado el corazón, implantó otra dictadura, se expidió otra Constitución que no fuera tan, el poder seguía en las mismas manos. Se acabó la revolución, no hay vacantes, decía Gálvez, las armas seguían en las mismas manos. Esta vez, a la visión burlona de Pareja, a la perspectiva crítica de Vera, se suma la de Adún. Cuando se hablaba del movimiento del 28 de mayo, ya solo lo llamábamos con una ironía amarga la gloriosa. El primer libro de Adún, de poemas, se llamó Ecuador Amargo, publicado en 1949. Sin duda, en la tradición de las letras nacionales, el poeta estaba expresando una nueva frustración ante el fracaso de la llamada Revolución de Mayo de 1944. Muchas gracias. Interpelar a la izquierda, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, los sectores empresariales al comienzo están temerosos, están a la expectativa.